Es Nicole, mi señora bella. Hoy en su cita médica nuestros médicos expertos responden las dudas sobre esta realidad que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, y quiero agradecerle nuevamente al doctor Javier Pérez Fernández, jefe de cuidados intensivos del Hospital Baptist en Miami, por acompañarnos hoy día, ayudarnos a mantener a nuestra gente, a nuestra comunidad hispana informada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Stephanie. ¿Qué tal? Qué bueno. Oiga, vamos a arrancar con preguntas de nuestros televidentes, ¿le parece? Perfecto. Nos vamos a ir con Luz Estela, que envió la siguiente pregunta. Dice, por 3 semanas tuve los síntomas del COVID-19, pero nunca me he podido hacer una prueba. Luego de estar recuperada por 1 semana, dice, volví a sentir los síntomas. ¿Quiere decir que volvió a infectarme? ¿Qué es lo que ve, doctor? Bueno, hay dos tipos de vertiente en esta pregunta. En primer lugar, muchas enfermedades tienen similaridad, ¿verdad?, con el COVID. Uno se puede sentir un catarro, uno puede tener incluso la influenza, y de nuevo volvemos a recalcar porque es una época en la que vamos a tener muchos casos de influenza, o sea, de lo que es la gripe, ¿verdad? Y también podemos tener COVID. En el caso de una persona, los síntomas del COVID pueden permanecer por muchas semanas. Así que, aunque la persona se haya sentido mejor, aunque se haya recuperado, en este caso, lo que nos presenta nuestra televidente, es posible que no sea una reinfección y que simplemente la enfermedad nunca realmente se fue y que los síntomas han ido mejorando y empeorando, cosa que es hasta cierto punto relativamente frecuente. Así que muy importante, cuando uno tenga los síntomas y si tiene la posibilidad, hacerse la prueba para estar seguro entonces si tenemos la enfermedad u otra enfermedad. Y segundo, mantener siempre las medidas de confinamiento, de aislamiento y de protección para proteger, valga la redundancia, a nuestros seres queridos. Vamos a recordarle un poquito a la gente cuáles son esos síntomas, que yo sé que a lo mejor los he escuchado en muchas ocasiones, pero recordemos cuáles son estos síntomas del COVID-19, doctor. Pues muy importante, los más principales, la fiebre, los escalofríos, la tos y la dificultad para respirar, que están en la mano izquierda de la pantalla. También la presencia de fatiga, dolores musculares, como decimos aquí, ¿verdad? Y también es muy importante otros síntomas que, aunque son menores, pues son muy típicos o muy particularmente presentes en el síndrome del COVID, ¿verdad? El dolor de cabeza, la pérdida del olfato y del gusto, el dolor de garganta, la congestión nasal y los síntomas gastrointestinales, incluyendo náusea, vómitos o diarreas. Todos ellos son importantes, pero pueden ser de otras enfermedades, así que mucho cuidado siempre. Así es. Vámonos con otra pregunta. Vicente Torres dice, si padezco de presión alta, ¿cuál es mi riesgo de vida con el coronavirus? ¿O está más en peligro él que otras personas? Está un poquito más en riesgo porque sí es cierto que la alta presión, la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal, las enfermedades cardiovasculares en general, las enfermedades también oncológicas, o sea, los cánceres, los tumores, aumentan el riesgo de complicaciones si se padece el COVID. De nuevo, volvemos a marcar muy fuertemente el hecho de que no es más riesgo de infectarse, pero sí más riesgo de complicarse si se infectan. Y por tanto, estas personas todavía más cuidado si es posible, ¿verdad? Todo el mundo debemos tener cuidado. Claro. Kenny Hernández, por otro lado, doctor, dice, mi suegra salió positiva con el coronavirus. Toda la familia estuvo con ella y algunos tuvimos dolor de garganta y fiebre. ¿Significa esto que también tenemos el virus? ¿Qué debemos hacer? Pues de nuevo lo mismo, ¿verdad? En realidad no es una seguridad, simplemente por haber estado en contacto con una persona con coronavirus. Usted no debe necesariamente haber adquirido el coronavirus, pero al tener esos síntomas que usted está presentando y con este hecho, pues siempre es muy preocupante. Por tanto, recomendación, acudir a su centro de salud, acudir a su médico y hacerse la prueba para confirmar o en algún caso, pues negar la posibilidad de que tenga usted el coronavirus. Doctor, dígame usted, si yo, por ejemplo, me empiezo a sentir mal, ¿qué es lo mejor? ¿Ir directamente a un centro de salud o con mi doctor primario o ir directamente al hospital? Porque mucha gente está confundida con eso. Bueno, yo creo que lo más importante es la mayor parte de las personas con el síndrome del COVID son personas que tienen síntomas muy mínimos o incluso no tienen síntomas. Claro. Por tanto, no es necesario acudir al hospital porque lo único que estamos haciendo es aumentar la capacidad de los hospitales y de alguna manera saturarlos, ¿verdad? Lo más importante es comunicarse con su médico o su centro de salud o su clínica y hablar con ellos. Ellos le van a dar inmediatamente una serie de consejos, le van a permitir incluso en muchos lugares ir a hacerse las pruebas de una manera organizada, y eso es la mejor manera de tratar este enfrentamiento. Sí. Ahora, Gladys Escamilla nos dice lo siguiente: estoy en el día 12 de mi cuarentena, ya salió mi prueba negativa. ¿Cuándo puedo terminar el periodo de aislamiento? Y de esto hay un poquito de desinformación, pero yo sé que usted nos va a contestar qué es lo correcto.
Bueno, de acuerdo a las recomendaciones que son cambiantes. Y son cambiantes no porque decidimos cambiarlas, sino porque las informaciones que vamos recibiendo pues van variando y aprendemos más de la enfermedad. Las recomendaciones actuales son, desde el momento en que usted se hace la prueba, 10 días después del último momento que usted no tenga síntomas, es lo importante. Bien, pero desde el momento que usted se hace la prueba, le recomendamos al menos 10 días de aislamiento, una prueba positiva. Y es importante que en las pasadas 24 o 48 horas usted no tenga ningún tipo de síntomas, por supuesto. Nosotros recomendamos de nuevo que, clínicamente hablando, que a los 10 días de haber tenido usted los últimos síntomas, es decir, la última fiebre, la última presencia, sobre todo de fiebre. Volvemos también de nuevo a repetir algo muy importante. La tos puede perdurar por semanas. La falta del olfato, del gusto, puede perdurar por semanas. Eso no lo consideramos síntomas específicamente contagiosos. Mayormente es el problema de fiebre, el problema de dificultad respiratoria, y 10 días después de la prueba positiva, si usted ha mejorado, ese es el momento en el que usted puede abandonar la cuarentena.